El clima está increíble, pero he pasado toda la mañana batallando conmigo mismo porque no tengo ganas de salir a correr, pero no puedo desperdiciar este clima, porque aquí nunca hace este clima, así que vamos a correr. ¿Sabías que los pastores de la historia de la Navidad pudieron haber sido mujeres? Específicamente niñas. La mayoría de nosotros nos imaginamos que los pastores en la historia de la Navidad eran hombres mayores, grandes, corpulentos, con barba, pero la realidad podría ser muy diferente. La historia cultural y bíblica sugiere que los pastores pudieran haber sido probablemente menores de edad, específicamente niñas. Ponte a pensar lo útil que es el instinto maternal para cuidar estas pequeñas ovejitas. Es decir, que muy probablemente las personas que estaban cuidando el rebaño de ovejas la noche que nació Jesús, ese grupo de personas a quienes los ángeles anunciaron el nacimiento, probablemente eran niñas jóvenes. Este detalle transforma la manera en que entendemos el anuncio del nacimiento de Jesús. Déjame explicarte. En la cultura en Israel, el cuidar ovejas era considerado un trabajo extremadamente humilde, asignado a los niños pequeños de la familia, pero mayormente a las niñas de la familia, a las niñas de la casa. Y tal vez te preguntarás, bueno, ¿y la historia en el Antiguo Testamento donde David es pastor y estaba cuidando las ovejas de su papá? Es porque David no tenía hermanas, él era el más pequeño y entre ellos no había mujeres, no había hermanas. Es por eso que David está cuidando las ovejas. Pero lo más sorprendente no es quiénes eran los pastores, sino por qué Dios los eligió. Now it's time for Christmas is my favorite time of year. Let's sing a carol and we'll bring it here. Let's sing a carol. En el primer siglo estas niñas pastoras no solamente eran vistas como las más humildes, sino también eran las personas más marginadas en toda la sociedad. Sin embargo, Dios decidió revelar la noticia más importante en toda la historia de la humanidad a estas niñas, a estas pequeñas mujeres. No lo hizo a reyes o a personas poderosas, sino a estas niñas. Y yo no considero que esto es un error, sino es una declaración poderosa acerca del corazón de Dios hacia los olvidados. Ahora, lo curioso es que Dios no hizo solo esto en el momento de su nacimiento, sino también en la resurrección. Jesús se reveló primeramente a un grupo de mujeres. Ellas fueron los primeros testigos de la resurrección. Ahora, la palabra hebrea para revelar es la palabra gala, que significa revelar o reportar. Y eso fue precisamente lo que hicieron estas mujeres. Y esto me lleva a reflexionar sobre el papel central que Dios le da a aquellos que son humildes en su historia. Yo no sé si a ti te pasa como a mí, pero cada cierto tiempo mi oficina se hace como que un desastre. Así que hoy es hora de recoger. Dios no se limita a las ideas humanas para definir quién es importante o quién no lo es. Él elige a aquellas personas que la sociedad olvida para cumplir su propósito. Este detalle de la Navidad nos recuerda que el valor de nosotros, tu valor y mi valor, no depende de nuestra posición social, sino del llamado de Dios en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas el día de hoy? Todos nosotros tenemos un lugar en la historia de Dios. Es más, me atrevo a decir un lugar importante en la historia de Dios, sin importar nuestra posición social y sin importar nuestras circunstancias. Dios eligió a estas niñas pastoras y a las mujeres el día de la resurrección, porque Dios siempre incluye a los humildes en su plan, en su propósito. Él siempre incluye a los humildes. Y esto debería ser un recordatorio poderoso para todas las personas y especialmente para todas las mujeres.
Sin importar quién seas o cómo te sientas, Dios tiene un propósito para ti. Dios te ha dado la responsabilidad de reportar su verdad y su mensaje a un mundo que necesita escucharlo. Ahora, si Dios ya te eligió a ti, la pregunta es, ¿cómo tú vas a responder a ese llamado? Tú tienes una parte central, un papel central en la historia de Dios. La historia de la Navidad no es una historia del pasado, sino una historia del presente. Que entiendas cuál es tu valor en el presente. Dios en su historia usa a personas, especialmente a aquellos que son humildes, aquellos que han sido olvidados por la sociedad. Dios elige a los olvidados, Dios elige a los marginados, porque en su reino todos tenemos un propósito. Si lo crees conmigo, dale like a este video. Compárteselo a alguien. Ayúdame a elevar el espíritu navideño, pero el de la verdadera Navidad en esta época. Bendiciones.